Bienvenidos, buscadores de la verdad, a un nuevo capítulo de Misterios sin resolver. Hoy desenterraremos una historia que desafía la lógica, un enigma que ha permanecido oculto por años. Prepárense para un viaje al corazón de un escándalo que sacudió los cimientos de una comunidad. Esta es una historia diseñada para la viralización, para que cada uno de ustedes se convierta en detective. Es un relato que combina el romance prohibido, la intriga más profunda y una desaparición que aún hoy nos persigue. Una imagen en blanco y negro, un beso clandestino en el sagrado recinto de una iglesia, fue el primer indicio. Esa instantánea, capturada en la penumbra, nos sumerge de inmediato en un torbellino de preguntas. Establece un tono de misterio y anticipación que pocos pueden ignorar. La voz de la intriga nos susurra al oído, invitándonos a desentrañar lo incomprensible. ¿Qué fuerza tan poderosa pudo haber impulsado a un respetado sacerdote y a la esposa de un feligrés a abandonar sus vidas? ¿Qué secretos se escondían detrás de sus miradas, de sus silencios? Hoy, intentaremos armar las piezas de este rompecabezas. Nuestra investigación se estructura en 6 segmentos clave, cada uno revelando una capa más de este complejo misterio. Prepárense para conocer a los personajes centrales de esta trama. Sus vidas se entrelazaron de una forma que nadie pudo prever. En el primer segmento, nos adentramos en la figura del padre Ángel Martínez. Él era el protagonista de esta historia, un hombre de fe, pero también de sombras. Su presencia en el púlpito era magnética, su carisma innegable. El padre Ángel poseía un aura de misterio que lo hacía diferente. Sus sermones eran cautivadores, sus palabras resonaban en el alma de los feligreses. Pero, ¿qué secretos guardaba su propio corazón? Se decía que su confesionario no solo escuchaba los pecados ajenos, sino que también custodiaba los suyos. Un hombre de Dios con un pasado enigmático, un sacerdote que parecía llevar el peso de un secreto inconfesable. Su mirada profunda prometía consuelo, pero también ocultaba una tormenta. Luego, en el segundo segmento, conocemos a ella, Beatriz. Una mujer enigmática, cuya belleza era tan impactante como su melancolía. Sus ojos, a menudo perdidos en la distancia, parecían reflejar una tristeza profunda. Beatriz estaba casada con un hombre de negocios, un feligrés devoto, pero siempre ausente. Su esposo, absorbido por el trabajo, apenas notaba la soledad que envolvía a su mujer. Ella era una flor marchitándose en un jardín descuidado. La conexión entre Beatriz y el padre Ángel era un secreto a voces, un murmullo que recorría los pasillos de la iglesia. Una atracción prohibida, un lazo invisible que los unía más allá de lo espiritual. ¿Fue esa conexión el detonante de todo? El tercer segmento nos sumerge en el momento en que el escándalo estalló. La mañana de un domingo cualquiera, la comunidad se despertó con una noticia que heló la sangre. El pueblo entero se vio envuelto en un torbellino de incredulidad. La iglesia, habitualmente bulliciosa, permanecía extrañamente silenciosa, sus puertas cerradas. El padre Ángel no apareció para la misa matutina, algo inaudito. Su ausencia era un presagio de algo terrible. Su coche, un viejo sedán que siempre estaba aparcado junto a la casa parroquial, había desaparecido. No había rastro de él, ni del sacerdote. La inquietud comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Pero lo más perturbador fue el hallazgo dentro de la iglesia. Sobre el altar, la Biblia del Padre Ángel estaba abierta. No en un pasaje cualquiera, sino en el Cantar de los Cantares, un libro de amor y pasión. Ese detalle, tan íntimo y revelador, intensificó el misterio y la sensación de intriga. ¿Era una declaración? ¿Una pista? La desaparición del sacerdote y de Beatriz, la esposa del feligrés, se confirmó poco después. El escándalo era inminente. El cuarto segmento nos invita a explorar las teorías que surgieron tras la desaparición. ¿Fue un acto de amor desesperado, una fuga impulsada por una pasión irrefrenable? ¿O había algo más oscuro, algo más complejo detrás de su huida? La teoría del amor prohibido fue la primera y más obvia. Un sacerdote y una mujer casada, rompiendo todas las barreras sociales y religiosas. Una historia digna de una novela, un romance que desafiaba las convenciones. Pero, como en todo buen misterio, las apariencias pueden engañar. Pronto surgieron elementos que añadieron una capa de oscuridad a la trama. Detalles que transformaron una simple fuga romántica en algo mucho más siniestro. Se descubrió que Beatriz había contratado una póliza de seguro de vida de alto valor poco antes de desaparecer.
Una suma considerable que beneficiaría a su esposo en caso de su muerte. ¿Una coincidencia o un plan macabro? Además, el padre Ángel había realizado varias extracciones de dinero de la cuenta de la parroquia. Cantidades significativas, retiradas en los días previos a su desaparición. ¿Para qué necesitaba tanto efectivo? Estos hechos levantaron sospechas sobre la verdadera naturaleza de su partida. ¿Fue una huida impulsada por el amor o una elaborada estratagema? La posibilidad de un plan premeditado comenzó a tomar forma. ¿Estaban huyendo de algo o hacia algo? ¿Fue el amor una fachada para un motivo más oscuro? La comunidad se dividió entre quienes creían en el romance y quienes sospechaban de una conspiración. La policía, inicialmente, se inclinó por la fuga pasional. Pero las pruebas financieras comenzaron a sembrar dudas. La historia se volvía cada vez más turbia, más enredada. La vida de un sacerdote, la reputación de una mujer casada, todo se desmoronaba. El pueblo, antes tranquilo, se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones. Nadie podía entender lo que había sucedido. ¿Fue un acto de desesperación o de cálculo frío? La pregunta resonaba en cada conversación, en cada rincón. El misterio se profundizaba con cada nueva revelación. El quinto segmento nos lleva 7 años en el futuro, a un giro inesperado que reavivó el caso. Cuando la esperanza de encontrarlo se había desvanecido, una pista surgió de la nada. Una luz en la oscuridad que prometía respuestas. La información llegó desde Guatemala, un país lejano y exótico. Se decía que la pareja había sido vista allí, viviendo bajo nuevas identidades. La noticia corrió como la pólvora, despertando la curiosidad de todos. Las autoridades, con renovado interés, se dirigieron al lugar indicado. La expectativa era máxima, la posibilidad de cerrar el caso, inminente. Finalmente, el misterio de su paradero podría resolverse. Pero al llegar, no encontraron a nadie. La casa estaba vacía, abandonada, como si hubieran desaparecido de nuevo. La decepción fue palpable, el rastro se había enfriado una vez más. Sin embargo, en medio del desorden, se hizo un hallazgo. Sobre una mesa polvorienta, una Biblia. No una cualquiera, sino una con las iniciales A y B grabadas en la cubierta. Esa Biblia, un eco del pasado, profundizó aún más el misterio. ¿Era una señal de que estuvieron allí? ¿O una cruel burla, una pista falsa dejada intencionalmente? El descubrimiento dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué se fueron de nuevo? ¿Quiénes eran realmente? La historia se volvía más compleja, más enigmática. La Biblia con las iniciales se convirtió en un símbolo de su elusiva presencia. Un recordatorio de que, aunque no estuvieran físicamente, su historia seguía viva. El enigma persistía, desafiando cualquier explicación. ¿Estaban huyendo de algo o de alguien? ¿O simplemente no querían ser encontrados? La verdad parecía escurrirse entre los dedos, inalcanzable. Llegamos al sexto y último segmento, el momento de la reflexión. Esta historia nos obliga a confrontar un dilema moral profundo. ¿Fueron el padre Ángel y Beatriz egoístas al abandonar sus vidas y a quienes los rodeaban? ¿O, por el contrario, fueron valientes al seguir un amor que consideraban verdadero, desafiando todas las normas? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, una cuestión que nos invita a la introspección. Queremos escuchar su opinión, su perspectiva sobre este fascinante caso. ¿Qué creen que realmente sucedió? ¿Fue una fuga romántica, un plan elaborado, o algo completamente diferente? Dejen sus teorías y sus pensamientos en la sección de comentarios. Su participación es crucial para desentrañar este enigma. Cada opinión cuenta, cada idea nos acerca a la verdad. Si esta historia les ha cautivado, si les ha mantenido al borde de su asiento, no duden en darle un me gusta a este video. Compartan este misterio con sus amigos, con su familia, con todos los amantes de lo inexplicable. Y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Tenemos muchas más historias esperando ser contadas, muchos más enigmas por resolver. En nuestro próximo video, desenterraremos un caso aún más escalofriante, una historia que les quitará el sueño. No se lo pueden perder. Nuestro objetivo es generar debate, fomentar el intercambio de ideas y, por supuesto, lograr que estas historias se viralicen.
Juntos, podemos arrojar luz sobre los rincones más oscuros de la existencia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.